Cause who toiled night and day by hand and by brain to earn your pay for centuries on past, for no more than your bread have bled for your countries and counted your dead. In the factories and mills, in the shipyards and mines, we've often been told to keep up with the times, for our skills are not needed. They streamline the job and whistle and roll and stopwatch our pride they ever wrong. We're the first ones to stop, we're the first ones to die, the first ones in line for that pie in the sky. And we're always the last when the grand they shit out for the worker and working when the fat cat's about. And when the sky darkens and the prospect is war, who's given a gun and then pushed to the fore and expected to die for the land of our birth, though we've never. Hola amigos de Rebeldes al Aire, bienvenidos a esta nueva emisión de este programa. Estamos empezando a transmitir en vivo y en directo este programa que tiene como tema 1 de mayo, Día de Rebelión, no de descanso. Entonces, mientras llega más gente, vamos a esperar 2 minuticos más y empezamos con nuestro programa en vivo. Por favor, compartan esta transmisión en sus perfiles de Facebook para que seamos más y podamos hacer más rica esta charla que tenemos preparada para el día de hoy. Entonces ya venimos. En la fosa no se sabe si esas son o no tus manos. Amas hijo de cadáver, tal vez un otro cristiano. O te suben a un tren militar cuando ya eres un despojo. Ya no puedes ni llorar, ni siquiera cerrar los ojos. Y te van tirando al mar, pasto para los peces grandes. Muerte, muerte de coral, muerte absurda y humillante. Platanal, el aire huele a mal. Fosa en el platanal, punto final. Bala viene, bala va, ya no sabes ni de dónde. La bala te va a alcanzar si no corres, si te escondes. La noche del platanero, noche sin esperanza, la poquita que tenía para nada ya le alcanza. Todo sube pa'l que es pobre, la comida y la tristeza y el promedio de las balas que le dan por la cabeza, por la cabeza. Posa en el platanal, el aire huele a mal. Fosa en el platanal, punto final. Solo es segura la muerte violenta, que también es la del hambre, aunque va más lenta. Carne pa'l fuego cruzado, pura va sangriento. El eco en la balacera, se lo lleva el viento. El eco en la balacera impone silencio para una mujer que llora por los hombres muertos. Eres hombre muerto. Posa en el platanal, el aire huele a mar.
Hola amigos de Pueblo Rebelde, sean bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Rebeldes al Aire. Hoy con el tema del 1 de mayo, un día de rebelión, no de descanso. Vamos a desarrollar este importante tema desde diferentes aspectos, haciendo mucho énfasis en que es el Día Internacional de la Clase Obrera y que el carácter de esta importante fecha para el pueblo en general es que es un día internacionalista y revolucionario, y vamos a explicar por qué. Entonces vamos a iniciar con un audio. Este dura más o menos 10 minutos. No vayan a creer que nos hemos ido. Seguimos al aire y vamos a estar con esta grabación que les hemos preparado. Entonces aprovechen este tiempito para compartir el evento entre sus contactos, para ponerse cómodos, listos para escuchar este programa. Saludamos a los amigos que ya se han conectado a la transmisión: Carl Augustus, a Sergio Romero, a Neila Gámez, a Javier Muñoz. Por favor denle compartir a esta transmisión y ya nos vemos. Rebeldes al aire. ¿Por qué se conmemora el 1 de mayo en el mundo? Durante el siglo XIX, en los países industrializados de Europa y Norteamérica, crecía de las mismas entrañas del progreso económico, de la producción desenfrenada y de la miseria, la clase obrera, que se constituye como un referente revolucionario, especialmente en las últimas décadas. El desarrollo industrial acelerado, la riqueza acumulada en unas pocas manos y la prosperidad de los ricos se traducían en desdicha, hambre, miseria y sufrimiento para los que ponían su sudor y su sangre en las infernales fábricas. De esta manera fue creciendo el odio de los desposeídos por aquellos que los empujaban cada vez más a la degradación, y en paralelo aumentaba también la idea de organizarse para exigir que fueran tratados como seres humanos. Se dieron los primeros intentos de resistencia organizada en Boston, Estados Unidos, en 1832 por carpinteros de la construcción para exigir reducción en la jornada laboral a 10 horas. Y aunque no se logró el objetivo, estas acciones dieron impulso a otras movilizaciones, ya no solo por la jornada laboral, sino también por la confrontación directa con su clase enemiga y por su emancipación. Después de la fundación en Londres de la primera Asociación Internacional de Trabajadores en 1864, los vientos revolucionarios de la heroica Comuna de París en 1871 y los levantamientos de agrupaciones de obreros en Rusia contra la burguesía y la dictadura zarista llevaban a las fábricas de Norteamérica esperanza y rebeldía. En medio del salvajismo de los industriales, los comerciantes, los banqueros, por esa época en Chicago, unido a la vigilancia represiva por parte de la policía, que actuaba como protector de los ricos, se iban acumulando condiciones que llevaban a los obreros cada vez más a la rebeldía y a la exigencia de sus derechos. La burguesía se sentía cada vez más amenazada por los trabajadores, acusándolos de revoltosos y destructores de la sociedad. Mientras tanto, entre los obreros crecía el inconformismo, y empujados por el hambre, la miseria y la violencia ejercida sobre ellos, se fueron transformando sus métodos de lucha y defensa, llegando a organizar milicias armadas con la idea de no solo enfrentar al patrón de forma individual, sino al Estado para obligarlo a actuar en favor de su clase. Desde 1884, con la Confederación de Gremios Organizados y tras de uniones, se había convocado a un Día Nacional de Acción el 1 de mayo de 1886 por una jornada de 8 horas. Durante el siguiente año se fue regando por todo el país un ambiente de lucha e insurrección. Estallaban huelgas en distintas fábricas y cuando más se acercaba la fecha, más calientes estaban los ánimos en los centros industriales y en los suburbios obreros. En abril de 1886 se iba fortaleciendo la idea de la huelga del 1 de mayo con dos grandes asambleas,
en las que Albert Parsons y August Spice hablaban y dirigían a miles de obreros convencidos y llenos de valor para enfrentar a los patrones en esa importante jornada. Mientras todo esto ocurría, la prensa se volcaba contra los levantamientos y contra los líderes de las movilizaciones, incitando a la muerte de los revoltosos y rufianes, como los llamaban, y responsabilizándolos de las consecuencias. La jornada del 1 de mayo fue una grandiosa muestra de lucha internacionalista y revolucionaria. Millones de obreros se tomaron las calles, marcando el inicio de la huelga general. Provenientes de todos los rincones del mundo, marcharon unidos alemanes, ingleses, irlandeses, italianos, rusos, blancos y negros. Se congregaron católicos, judíos y protestantes. También unidos los anarquistas, socialistas, demócratas, republicanos y comunistas. Contrario a la intención de guerra por parte de la burguesía, la jornada fue una fiesta obrera. Una sola intención y una sola lucha los unía. Las oscuras fábricas guardaron silencio, los niños salían a la calle, y los obreros llenos de confianza de alguna manera, comprendiendo su inmensa importancia, caminaban con la frente en alto exigiendo 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para lo que les diera la gana. Con discursos llenos de fuerza revolucionaria que llenaron de esperanza a los trabajadores y sus familias, se cerraba el día en que se selló la unidad de los obreros como una sola clase a nivel internacional, con los mismos intereses y con los mismos objetivos. El terror posterior y la respuesta de la burguesía. Luego de la gran demostración de unidad de los trabajadores el 1 de mayo, continuaron las huelgas y se detuvieron las fábricas. En los días posteriores se iban a presentar hechos desafortunados y los poderosos iban a cobrar con sangre la valentía de los obreros. 3 de mayo. Después de la jornada en la secadora McCormick, la policía abrió fuego contra los huelguistas, dejando como saldo 6 muertos y un centenar de heridos. El dolor y la rabia se apoderaron de los demás trabajadores y sus familias. No se detuvieron, y como respuesta a estos hechos, se propusieron convocar a gigantescas movilizaciones, una de ellas en la plaza Haymarket. El 5 de mayo, desde horas de la mañana y durante todo el día, se congregaron miles de huelguistas. Al caer la noche y mientras la multitud se empezaba a dispersar, un destacamento de policías se acercaba en medio de la oscuridad y exigieron detener los discursos. Ante la negación, de inmediato se fueron sobre ellos, y en medio de las filas de la policía, una gran explosión. Embrutecidos, los policías disparaban, golpeaban y pisaban. Al final de la noche, un policía, 7 obreros muertos y cientos de heridos. La prensa culpó a los obreros, los acusó de asesinos que habían disparado contra los agentes. Luego vinieron los días más oscuros llenos de terror. Los magnates castigaron a los manifestantes. ¡A la horca la cabeza y los pensamientos!, gritaban. Después de eso se venía una ola de terror. Los policías acusaron a todo el que quisieron. Las cárceles se llenaron de presos extranjeros, usurparon y destrozaron las casas de los trabajadores, invadieron los locales donde se reunían los sindicatos. En los días siguientes fueron arrestados distintos dirigentes obreros, condenados por ser responsables del policía muerto en Haymarket y por dirigir las huelgas en otros estados. Fueron acusados y encarcelados. El 21 de junio, en juicio farsante y antiobrero, con un jurado compuesto por empresarios y testigos obligados a declarar bajo amenazas de la policía. Así fue cobrada con sevicia la osadía proletaria de enfrentarse con la huelga de los capitalistas. Así, estos dieron formalidad a la venganza que querían ejecutar con todos los medios a su favor. Cada uno de los condenados se declaró culpable de defender los intereses de su clase. Señaló a los policías como los verdaderos asesinos, no agacharon su cabeza e incentivaron el levantamiento por una jornada de 8 horas. Incluso Oscar Nib, a quien no se le condenó a muerte, exigió que fuera tratado como sus compañeros, porque no era menos culpable que ellos. A pesar de los esfuerzos de organizaciones y de nutridas movilizaciones a nivel mundial, inspiradas por la labor de Lucy Parsons, esposa de Albert, que los meses siguientes se movilizó con gran valentía y sacrificio por la defensa de los condenados, la ejecución se llevaría a cabo.
Ese 11 de noviembre callaron las voces de aquellos revolucionarios: Albert Parsons, George Engel, August Spice, Adolf Fischer, Samuel Fielder, Oscar Neebe, Michael Schwab y Louis Link, que hasta el final ofrecieron completa fidelidad a la causa obrera, con emotivas palabras que quedarían para siempre en la memoria. Un año después, la Federación Americana del Trabajo resolvió que a partir de 1889 se realizara un día de huelga por las reivindicaciones de la clase obrera y rendir homenaje a los mártires de Chicago. Pero fue en el primer Congreso Obrero de la Segunda Internacional donde se hizo el llamado a manifestarse todos los años en esa fecha, por la jornada laboral de 8 horas. Allí, Friedrich Engels, en un sentido discurso que rescató la labor de los luchadores y rindió homenaje a Karl Marx, lamentando que no hubiese estado presente para ver la prodigiosa actuación del proletariado en este país, se encargó de proclamar el 1 de mayo como el Día Internacional de la Clase Obrera. El 1 de mayo en Colombia. En Colombia la situación de los trabajadores no era muy distinta a la de los obreros en Chicago. Esta nueva clase naciente en los albores del siglo XX se empezaba a forjar, influenciados también por los movimientos europeos, por Marx y Engels. Inicialmente, la fecha se conmemoraba en recintos cerrados. A partir de 1909 se daban las primeras manifestaciones callejeras, y para 1910 el 1 de mayo se convirtió en día de lucha y manifestación de los trabajadores para exigir sus derechos. Crecía la conciencia política y organizativa como clase. Durante todo el siglo, la conmemoración del 1 de mayo sirvió para medir el nivel de conciencia y unidad de los obreros en Colombia. Se puede observar en los años posteriores, hasta 1934, donde las manifestaciones huelguísticas obligaban al gobierno a imponer la jornada de 8 horas. Para 1936 se comienza a perder la independencia como clase, postrando la jornada de conmemoración ante la burguesía, desviándola hacia el apoyo de Alfonso López Pumarejo, y esto duró hasta mediados de los años 60. Así, el movimiento obrero ha sido marcado por altos y bajos, épocas de grandes y majestuosas manifestaciones, años de crisis política, influencias de derrotas a nivel internacional y falta de organización. Y el 1 de mayo ha servido para medir la relación de fuerzas. Bajo la clara mañana, allá sobre la avenida, la multitud avanzaba. Allá sobre la avenida, la multitud avanzaba. Marchaban todos unidos. Actualmente, los trabajadores en Colombia se encuentran con la gran tarea de rescatar el carácter revolucionario e internacionalista del 1 de mayo, con la idea de fortalecerse logrando la independencia, conquistando reivindicaciones perdidas y otras urgentes a través de la huelga, tomando las riendas de su destino y formando un movimiento fuerte, organizado y decidido. Llevaba la frente erguida, su garganta no callaba. Pueblo Rebelde está en vivo. Esto es Rebeldes al aire. Bueno amigos, este era un pequeño audio que les teníamos preparado sobre la historia del 1 de mayo. Ya se han ido conectando más personas a esta transmisión. Esperamos pues que estén compartiendo el enlace para que más gente llegue, más gente se entere de la importancia que tiene el 1 de mayo internacionalista y revolucionario. Estamos saludando a Cata Muñoz Africano, a Juana Molina, a María del Pilar Hernández, a Omar González Giraldo, a Ángela Aguirre, a Karen Molina, a Jimena Herrera, bueno, y a todos los amigos que están conectados a esta hora, como Daniel Jaque, Karen Molina, Ángela Aguirre, Humberto Chambi, Jimena Herrera, Nicole Anderson. Todos pues bienvenidos a esta transmisión que hemos preparado para el día de hoy.
Saludo también pues a mis compañeros de trabajo hoy aquí en Rebeldes al Aire. Saludando primero que todo a Sara. Buenas noches, amigos de Pueblo Rebelde. A Diana. Buenas noches, Rebeldes al Aire. Sebastián. Buenas noches, amigos. Y a Alejandro. Hola a todos, bienvenidos a Rebeldes al Aire. Bueno, entonces vamos a compartirles unas opiniones que se han recogido de obreros que nos han expresado qué significa para ellos el 1 de mayo. Los dejamos con unos audios, son muy cortos y ya volvemos para compartir con ustedes las opiniones sobre este tema. ¿Nos puede decir, por favor, del 1 de mayo? ¿1 de mayo? Sí. Digamos que, ¿sabes si es un día festivo? No, la agarramos por una... Listo, vale, muchas gracias. ¿Qué conoces sobre el 1 de mayo? El 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajo y hay que ir a marchar. ¿Para qué? Para que no hayan tantos atropellos contra el trabajador. ¿1 de mayo? Pues se celebra a nivel mundial el Día del Trabajador. Eso ocurrió porque hubo una muerte en Estados Unidos de unas empleadas de una factoría, pero no sé en qué año fue. Tranquilo. Bueno, el 1 de mayo es un día internacional donde se ganaron muchas conquistas a favor de los trabajadores del mundo, como es las jornadas de 8 horas. Las conquistas se han batallado con sangre y fuego por parte de los trabajadores y en contra de los capitalistas. 1 de mayo es un día de no celebrar, sino de conmemorar todas las conquistas que se han celebrado durante estos años, que los nuevos trabajadores que estamos en este momento estamos disfrutando por los mártires que han derramado sangre para que estemos un poquito mejor. ¿Qué piensas sobre el 1 de mayo o qué conoces? Pues que es el Día del Trabajador. ¿Algo más? No, no más. Sí, que es el Día del Trabajador. Día del Trabajo. Vale, hasta luego. El 1 de mayo, el Día del Trabajador. El Día del Trabajador, el derecho de todos los trabajadores en el mundo. Bueno, el 1 de mayo, pues lo que tengo entendido es que es festivo, es el día, se celebra el Día de la Clase Obrera, del Trabajador, donde se convoca a todos los empleados, a toda la clase obrera, a salir a marchar por nuestros ideales, por nuestros pro y nuestros contras que tenemos contra el gobierno, contra el maltrato hacia la clase obrera. El 1 de mayo es un día que se promueve el Día del Trabajador anualmente. Es un día festivo que todos debemos salir a protestar sobre la crisis obrera. Pueblo Rebelde está en vivo. Esto es Rebeldes. Hola amigos, entonces estas eran las opiniones que se recogieron de algunos obreros, que no sé si alguien se quiera referir a lo que acabamos de escuchar, tal vez Alejandro. Bueno, como pudimos escuchar, fuimos a la calle, fuimos a los centros industriales a preguntarle a la gente qué piensa o qué conoce sobre el 1 de mayo. Nuestra idea era saber qué nivel de conocimiento tienen nuestros obreros sobre su día, qué idea tienen y cuáles son sus opiniones al respecto. Escuchamos opiniones de obreros en los centros industriales y también escuchamos unas opiniones de unos obreros
sindicalizados que nos dieron su punto de vista. Ahí pudimos ver que así como hay obreros que tienen muy clara la jornada y saben cuál es el carácter de la fecha, ahí también tenemos trabajadores que no conocen bien el significado de su día, no saben que es el Día Internacional de la Clase Obrera, que es un día de lucha. Sí, compañeros, bueno, buenas noches. Efectivamente, pues las opiniones de los compañeros obreros dan cuenta de que se ha ido rescatando el carácter del 1 de mayo, pese a que aún algunos no conocen bien cuál es ese verdadero carácter. Digamos que es algo normal en medio de toda esta arremetida de la ideología de los poderosos que ha querido convertir este día en un día de carnaval, e incluso algunos dirigentes que lo han volcado pues hacia las urnas electorales, y pues desdibujando un poco lo que es y lo que fue el 1 de mayo. Efectivamente es el Día Mundial de la Clase Obrera, no es el Día del Trabajo ni nada por el estilo, sino que es el día en que los obreros se manifiestan su odio al capital. Es el día en que se evoca esa lucha que dieron miles de obreros en 1886 por la jornada de las 8 horas, como escuchábamos en el audio de la historia, y es una jornada que se conquistó con la lucha organizada de los obreros y que incluso le costó la vida a sus líderes. Por lo tanto, no es un día de fiesta, es un día de conmemoración y es un día para elevar nuestro ánimo de lucha. Es un día internacionalista, es un día revolucionario. Este día conmemoramos pues la muerte de estas pues valerosas vidas. No fueron los únicos que murieron en huelgas que se daban ya por la época, porque a pesar de pues de el hecho como tal de los compañeros, de los mártires, para la época ya se venían varios levantamientos, habían varias reivindicaciones y en algunas fábricas ya se había conquistado, no la rebaja hasta 8 horas, pero sí ya se había conquistado la rebaja. Como incluso lo decían algunos de los compañeros en sus discursos antes de ser ahorcados, ellos incluso no todos eran estadounidenses, venían de otros países, de otras ciudades, y venían buscando incluso mejores condiciones, porque era el país de la libertad. Pero se dieron cuenta que la clase obrera es una sola en todos los lugares. Exactamente. Tiene las mismas condiciones de explotada en todos los lugares. Y allí se dieron cuenta, y pues una de esas fue las razones para luchar y para organizar a la gente para poder emanciparse. Fíjese que ese es un punto muy interesante el que habla la compañera, porque los obreros constataron y nos enseñaron que efectivamente somos una sola clase, en las mismas condiciones y con la misma necesidad de organizarnos y luchar por las reivindicaciones, por las justas reivindicaciones, que para la época pues se impuso como principal la jornada de las 8 horas ante la inclemente jornada a la que eran sometidos los obreros, y bueno, a la que seguimos siendo sometidos en la actualidad. Entonces ese es un punto muy importante, donde sin distingo de raza, de sexo, de idioma, incluso la historia nos cuenta que en algunos de los discursos proclamados en la misma fecha, el 1 de mayo, en la marcha que fue convocada el 1 de mayo de 1886, se hicieron discursos en diferentes idiomas, y todos se entendían, todos tenían el mismo ánimo de lucha, todos tenían algo en común. Pero lo más importante, se dieron cuenta de que asimismo tenemos un enemigo común, y ese también es mundial, y son los poderosos, es la burguesía. Muy importante las anotaciones. Habría que destacar otro aspecto que tiene el carácter de esta jornada, no solamente en cuanto a las reivindicaciones pues particulares de la época, que indudablemente se convirtieron en un enfrentamiento mundial,
de clase contra clase a partir de 1890, perdón, sino también que queda ese día, a la final se convierte en el Día Mundial en que el ejército de los proletarios pasa revista a sus filas, es decir, que mide cómo está su fuerza frente a la fuerza de las clases dominantes, frente a la fuerza pues de los capitalistas. Y casualmente en el audio se mencionaba de cómo Engels hacía la recordación y añoraba pues de que ojalá Marx estuviera mirando que por primera vez la frase con la que termina el manifiesto del Partido Comunista, proletarios de todos los países unidos, se estaba materializando por primera vez en la historia de la clase obrera. De la lucha de clases, sí. Y muy importante este asunto para este año, me voy a referir a él, tiene que ver que en este año precisamente los obreros de todos los países celebramos el bicentenario del nacimiento de Carlos Marx, uno de los maestros de la clase obrera, es decir, quien por primera vez lanzó la consigna esa de que teníamos que unirnos los obreros de todos los países para enfrentar a los enemigos comunes. A la burguesía le duele muchísimo eso, porque indudablemente Carlos Marx, no fue solamente Carlos Marx, pues Federico Engels, entre los dos fundaron lo que se conoce pues como el socialismo científico, que posteriormente se ha desarrollado pues con la misma lucha de la clase obrera de todos los países en una teoría mucho más completa, la única teoría que le brinda a la clase obrera las posibilidades de su emancipación y su liberación definitiva. Y a eso apuntaba precisamente el 1 de mayo. No era únicamente por la jornada de las 8 horas, sino era un enfrentamiento que le permitiera a la clase obrera frenar los abusos de los capitalistas en la época para poder a la final interesarse por los asuntos de la vida política y social, es decir, para que los obreros dejaran de ser bestias de carga y pudieran dedicarse también y sacarle parte de su tiempo a producir ideas, a organizarse mejor, a capacitarse para enfrentar sus condiciones de lucha. Pero para enfrentar sobre todo lo que tenía que hacer en el futuro, es decir, dirigir la sociedad, prepararse para dirigir la sociedad. Es muy importante ese asunto. Y en estos 200 años del nacimiento de Carlos Marx, los obreros debemos estar felices y debemos rescatar su obra y debemos estudiarla, empezando por estudiar ese manifiesto del Partido Comunista que, como les decía, termina con esa frase bella y hermosa que los proletarios ya hemos hecho carne y sangre todos los 1 de mayo, porque todos los 1 de mayo en todas partes del mundo, los obreros salimos a las calles a manifestarnos, incluso en países como Estados Unidos, donde no es un día de fiesta, sino es un día común y corriente. Los obreros, sobre todo los migrantes, en los últimos años han dado unas demostraciones de fuerza gigantescas, que tienen que asustar indudablemente a los capitalistas de todos los países. Entonces es muy importante esta fecha, las manifestaciones indudablemente este año en el 1 de mayo van a estar también marcadas por esa celebración del nacimiento de Carlos Marx. Son 200 años y su legado sigue vigente completa y absolutamente. Muy bien. Evidentemente la clase obrera es la heredera legítima del legado de Carlos Marx, porque la legítima, porque claro, todas las clases salen y han bebido de Marx y sacan la bandera de Marx ahora que se conmemoran los 200 años, tanto la burguesía como
los ricos, los pequeños propietarios, y todos sacan pues la bandera de Marx, pero pues claro, cada clase tiene sus intereses, cada clase lo hace a su antojo, y este 1 de mayo los obreros de todo el mundo, los pobres, los trabajadores, los campesinos arruinados por los bancos, tienen que sacar en alto el legado de Carlos Marx. Tenemos que estar pendientes de todos los eventos que estén en ese sentido, y sobre todo aquellos que tengan un carácter de clase obrero, un carácter de clase proletaria. Pero bueno, entonces sigamos con nuestro tema. ¿Alguien quiere decir? Bueno, sí, en ese mismo sentido de la necesidad de rescatar nuestro día, el Día Internacional de la Clase Obrera, como un día internacionalista y revolucionario, pues actualmente, bueno, la historia nos enseñó, y esa demostración práctica del 1 de mayo nos enseñó que somos una sola clase a nivel mundial. Y hoy más que nunca nosotros tenemos que corroborar eso, hoy más que nunca cuando los preparativos de una guerra son tan evidentes, pues nosotros tenemos que rodear de solidaridad a esos pueblos que están siendo intervenidos y agredidos por Estados Unidos, por Rusia, por las potencias imperialistas que están preparándose para un nuevo reparto del mundo, porque en medio de su crisis, así como ocurría en 1886, también estaba en crisis el capitalismo. Ellos quieren salvar, quieren salir avantes, y allí desarrollar pues una nueva guerra mundial imperialista, por repartirse nuevamente el mundo, los mercados, y darle un respiro a su sistema ya caduco, ya inservible. Entonces, en la actualidad, digamos que eso se pone al orden del día. En ese sentido, es necesario que este 1 de mayo, las manifestaciones que se están organizando en todo el país, tengan en cuenta, y seguramente los compañeros que están interesados en hacer de esta jornada y en rescatar el 1 de mayo como un día de lucha internacionalista y revolucionario, seguramente en sus banderas, en sus consignas, van a condenar los preparativos de la guerra mundial, a la vez que van a condenar las tropelías de los imperialistas en los distintos países, en particular la terrible agresión que está sufriendo el pueblo sirio, tanto por los imperialistas norteamericanos recientemente, pues el bombardeo del cavernario, del monigote ese Trump, pero también por Rusia, y limitando pues con Siria, Turquía, Irán, Irak, el pueblo kurdo, que ha sido virulentamente atacado tanto por todos, incluso poniéndose de acuerdo entre todos los imperialistas e incluso los gobiernos de Siria y Turquía para aplastar la resistencia del pueblo kurdo. Y el otro asunto, necesariamente este año, que se cumplen los 70 años de la fundación del Estado sionista de Israel, del Estado asesino del pueblo palestino, es necesario levantar la bandera de solidaridad con el pueblo palestino, y con la manifestación que ellos están por estos días, que es la manifestación del retorno, rechazando lo que ellos llaman la catástrofe, que fue el surgimiento pues del Estado sionista palestino, de Israel, perdón. Eso toca tenerlo en cuenta en las manifestaciones de este año. Seguramente ya los compañeros, como decía, que están organizando la jornada, tienen pendiente eso, pero cabe destacar eso. Los trabajadores tienen que conocer eso y tienen que pronunciarse, porque a la par con lo que está ocurriendo aquí en Colombia, el gobierno de Santos se pronuncia como un cipayo, como un lamezuelas del imperialismo norteamericano, apoyando directamente al otro día, apoyando el bombardeo a Siria. Y no solamente eso, la solicitud que ha hecho pues de pertenecer a la OTAN, a la bota pues militar,
organizada por los imperialistas norteamericanos a nivel internacional, pero además participa en el evento y felicita el Estado, el aniversario del Estado de Israel. Esas acciones son condenables. Esas acciones del gobierno colombiano de apoyo a la agresión, de apoyo a la guerra y al genocidio de otros pueblos, tiene que ser condenado enérgicamente por la clase obrera este 1 de mayo en Colombia. Bueno, muy bien. Vamos a leer algunos comentarios que nos están haciendo los seguidores. Entonces, Omar Gómez Giraldo nos dice que resaltemos que el 1 de mayo es un día en donde los trabajadores de todo el mundo hacen un paro en la producción. No es un día que le hayan regalado los capitalistas. Jimena Herrera dice: viva la unidad de la clase obrera. Omar Gómez vuelve y escribe sobre las palabras consignadas en el manifiesto del Partido Comunista, donde dice que proletarios de todos los países unidos. Y Concha Africano nos comenta que cabe recordar que la burguesía, apoyada por el oportunismo, le han ocultado al movimiento obrero su historia, pero así como el movimiento obrero está rehaciendo su camino, este se basa precisamente en el papel que han cumplido quienes han contribuido a rehacer su historia. Entonces, muchas gracias por sus comentarios. Continuamos con esta transmisión. Entonces vamos a transmitir una canción y ya volvemos en unos contados minutos. Ya venimos. Alegre a su mujer, saque mi hija las banderas que le di a guardar ayer. Hoy es 1 de mayo, saldremos a demostrar nuestra fuerza y cuántos somos. Saldremos a demostrar nuestra fuerza y cuántos somos. Juan empuñó una bandera, la otra su compañera, y dijo: vámonos pronto, que los otros nos esperan. Y dijo: vámonos pronto, que los otros nos esperan. Salieron los dos muy juntos, bajo la clara mañana, allá sobre la avenida. La multitud avanzaba, allá sobre la avenida. La multitud avanzaba, marchaban todos unidos, con paso firme y seguro. Eran pasos de gigante que hacía tambalear un mundo. Eran pasos de gigante que hacía tambalear un mundo. Llevaba la frente erguida, su garganta no callaba, en su pecho palpitaba el fuego de 1000 batallas. En su pecho palpitaba el fuego
de 1000 batallas, marchaban miles de obreros por la céntrica avenida, un mar de banderas rojas con insignias amarillas, un mar de banderas rojas con estrellas amarillas. Juan, de regreso a su barrio, con su mujer de la mano. Bueno, amigos, le dio un abrazo. Volvemos con la transmisión de Rebeldes al Aire. Es verdad que somos tantos. Vamos a continuar, vamos a precisar algo sobre el internacionalismo proletario. No sé quién nos quiera ampliar más ese tema. Diana. Estábamos hablando que es un día para internacionalista y revolucionario. Es un día donde no existe credo, en donde no existe religión, en donde no existe idioma que nos separe. Como lo decía Engels en su discurso antes de morir, no combatimos huelga, y pues repudiamos el imperialismo y el capitalismo, repudiamos su actitud falsa, y sobre todo en elecciones, ¿no? Repudiamos su falsa paz, repudiamos, por ejemplo, Noruega, el país que se posa de ser incluso el diplomático, en donde el que otorga el premio Nobel de la Paz, en donde fue entregado el premio Nobel de la Paz a nuestro grandioso presidente, entre comillas, pero más sin embargo apoyando la guerra, sus economistas vendiendo las armitas que les quedan para apoyar la guerra, ¿sí? Y no perder ni un solo centavito. Incentivando además la guerra y el odio entre los pueblos, obligando a los obreros a asesinarse por intereses que son ajenos a ellos, sí, a nuestra clase. En ese sentido de la guerra, precisamente, hay otro aspecto pues que toca destacar en estos días, y es las guerras justas, es decir, la resistencia de los pueblos, como la resistencia del pueblo kurdo, como las guerras populares que hoy se desarrollan en Filipinas, en Turquía, en la India, que son guerras justas, que son guerras de liberación de los pueblos y guerras de las clases oprimidas contra las clases opresoras. También el 1 de mayo es un día para manifestar el apoyo pues y la solidaridad pues de los proletarios y los pueblos del mundo a los que luchan por su liberación. Hay una serie de convocatorias que están saliendo para este 1 de mayo. Una de ellas dice que debemos marchar en los barrios. Están convocando algunas organizaciones a hacer un 1 de mayo desde los barrios. ¿Qué opinión tienen acerca de esa convocatoria? Bueno, pues volviendo pues a la necesidad de rescatar el carácter internacionalista y revolucionario del 1 de mayo. Es un día también revolucionario porque es un día en el que se manifiestan toda la clase obrera contra el poder del capital. En las ciudades, en las principales ciudades a nivel mundial, se ubican los órganos de poder, y hacia allá es que marcha la clase obrera, es mostrándole a la clase obrera cuál es el enemigo que va a vencer, cuál es el poder que se va a tomar. Es un día revolucionario por eso, porque es manifestando el odio contra el poder del capital, y el poder del capital está se manifiesta o se expresa en el Estado, en el Estado de los burgueses, en su Estado. En ese sentido, pues entendemos, por ejemplo, acá en Colombia, que en épocas sobre todo de elecciones, muchas de las marchas son inundadas por propaganda de uno que otro candidato, por dirigentes sindicales casados con uno o casados con el otro.
entendemos que hayan algunos dirigentes e incluso algunos manifestantes que estén cansados de eso, ¿sí? Pero el llamado no es a fragmentarnos, es a unirnos. Es a unirnos y es a caminar para allá, donde está el poder acá, por ejemplo, allá en la Casa de Nariño, ¿sí? Es a unirnos y es a rescatar de las manos incluso de aquellos que quieren convertir el 1 de mayo en un carnaval electorero, a rescatar nuestro 1 de mayo como un día internacionalista y revolucionario. Por eso el llamado incluso que hacen los luchadores conscientes y que lo han hecho aquí en Colombia es unirse a los bloques internacionalistas y revolucionarios, y es marchar por la carrera séptima hacia allá, hacia donde está el poder. Entonces pues digamos que no sería adecuado pues de fragmentar la marcha por los barrios, sino que es necesario vernos unidos, además porque, como decía Sebastián, es un día en que se pasa revista a las filas de todos los proletarios, del proletariado. Entonces ahí podemos decir cómo está nuestra fuerza, estamos organizados, cuáles son las consignas principales, ¿sí? Entonces eso nos permite pues concentrar y pasar revista también a nuestras filas. Y en Colombia en particular, pues teniendo en cuenta incluso en la historia que solo hasta 1909 se convoca una gran marcha para conmemorar el 1 de mayo, pero con el como gravamen que se convierte desde allí como en el carnaval electorero, ¿sí? La idea es, y los invitamos a rescatar el carácter pues internacional y revolucionario, internacionalista y revolucionario, en donde nos unamos bajo la misma bandera de rescatar ese carácter, que marchemos como uno solo, y creemos que porque está incluso implantada como ley las 8 horas de trabajo, todavía, o sea, en todas las empresas y en toda la jornada eso se cumple. Uh-huh. Pero pues le ponen ahí el trabajo informal, el trabajo terciarizado, igual a usted le dicen, no, usted trabaja 8 horas, pero pues 12 horas le pagan las horas extras, no se preocupe, que de domingo a domingo, y le van poniendo ahí las condiciones, y pues la situación está muy sobada como para incluso uno decir, no voy a trabajar o voy a abandonar este trabajo. No, la idea no es ni siquiera abandonar el trabajo, la idea es organizarnos, la idea es unirnos en una sola bandera para poder cambiar, por eso hay que marchar juntos, exactamente, mejorar las condiciones para pues en cada país, no sé, me refiero porque así a nivel mundial, porque incluso pues leyendo los discursos de los compañeros, los mártires de sí, Chicago. O sea, porque son además muy, o sea, uno llora, llenos de heroísmo, sí, porque además de eso están convencidos, y como lo decía, creyeron en la clase y en la fuerza organizada de la clase. Carlos Marx, en la historia, o sea, el cambio social se va a dar, ¿sí? Y lo único que estamos haciendo es que si quitándonos la vida vamos a reducir en 1 minuto nada más el sufrimiento, lo vamos a hacer, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que hacer. Si cada uno reducimos 1 minuto, cuente cuántos somos, cuente cuánto vamos a disminuir en la historia para que esto cambie. La idea es, bajo esa bandera, marchar el 1 de mayo. Sí, claro, y rescatar ese carácter revolucionario en contraste, por ejemplo, en Colombia con todo lo que está pasando, ¿no? O sea, mientras la indignación, la rebeldía del pueblo crece, algunos pues fijan sus esperanzas en el establo parlamentario, en las elecciones, y se hacen los locos con el programa que ya nos tiene preparado los grandes monopolios acá a través de la agenda empresarial, que ya lo habíamos hablado pues en el anterior programa de Rebeldes al Aire. Y eso demuestra que los ricos sí se organizan contra nosotros. Por tanto, nosotros también tenemos que organizarnos, y tenemos que organizarnos
en un destacamento, como clase, con nuestra propia organización que de verdad nos represente, no solo en cada país, sino en todo el mundo. ¿Sí? Y efectivamente, o sea, es la necesidad de marchar como uno solo, porque las necesidades son las mismas, los desposeídos tenemos las mismas necesidades. Para poner un ejemplo, sabiendo pues que, mire, desde finales del siglo XIX, que pues se libró esa batalla por las 8 horas, y que luego incluso acá en Colombia se hizo ley a través del Código Sustantivo de Trabajo. En muchas empresas la jornada laboral normal es de 8 horas, ni siquiera con horas extras. El caso de las empresas de seguridad, y para poner un ejemplo reciente, los compañeros de Atlas Seguridad, de 12 horas que trabajan 12 horas y hasta 24, porque hay un día que trabajan 24 horas, y a cambio de eso les ofrecen un aumento salarial de 2.000 pesos, mensuales. Entonces fíjese que la lucha sigue al orden del día, y lo que necesitamos es la unidad. Por eso insistimos en el llamado de marchar como uno solo, como una sola clase, y hacia donde está el poder de los capitalistas. Sí, se necesita la unidad y se necesita la claridad de los trabajadores frente a los problemas que enfrentamos. Por ejemplo, conocimos de una convocatoria, incluso de compañeros revolucionarios, que invitan, así como en alguna época el MOIR salió en defensa de la producción nacional en un día de la clase obrera. Imagínense eso, el absurdo de salir en defensa de la producción nacional, es decir, en defensa de la burguesía. Esa gente del MOIR que anda hoy detrás, haciéndole campaña al politiquero, a Fajardo, Robledo, y esa gente que se dice en un movimiento obrero, independiente y revolucionario, a defender la producción nacional y la nación. Compañeros revolucionarios confundidos con ese problema, el 1 de mayo, que es internacionalista, entonces a luchar dizque por la nación, y la nación está compuesta por burgueses, proletarios y pequeños burgueses. Es decir, no, el día de la clase obrera es el día de la clase obrera, de ella sola, como clase independiente que tiene que manifestarse. Por tanto, no es el día del campesino, por tanto no es el día de la tierra para el que la trabaja, y mucho menos el asunto de una consigna incluso que se resume y que parece muy extraña, pues vino del 90, que entre otras cosas es campaña del politiquero Petro, sí, que la cogió, y es que va a derogar, pero no se ha pronunciado nunca frente a la agenda empresarial, que básicamente plantea la reducción de salarios por todo lado, a través de reformas pensionales, tributarias, de jornadas de que es llevar al extremo precisamente lo que estableció Uribe, o no Uribe, lo estableció Gaviria desde el 90. Entonces, no, hay que hacer claridad, y por eso se necesita no solamente la unidad de los trabajadores, sino la claridad en las ideas. De eso se trata, pues todavía incluso entre los revolucionarios hay confusión frente a qué significa el carácter, el 1 de mayo, cuál es su carácter. Esa es otra tarea que tienen los revolucionarios, llevarle esa idea, esa conciencia a los trabajadores en las fábricas, hacerles crecer su conciencia de clase, explicarles qué significa ese día para nuestra clase, por qué es internacionalista, qué dejaron estos mártires en Chicago en 1886, ofrecieron su vida, hicieron un sacrificio por la clase obrera, que nació luchando, nació así, siendo revolucionario. Convocaron a movilizaciones de obreros de todos los países concentrados en las fábricas de Estados Unidos, con discursos y con una visión revolucionaria clara, independiente, con esa idea de fortalecerse como clase y de combatir a su clase enemiga.
por eso mismo debemos honrar esa labor tan heroica, honrarla cada año, movilizándonos de forma masiva, como uno solo, hacia la representación del poder en nuestras ciudades. No podemos pretender hacer unas movilizaciones aparte. Tenemos que ir al centro del poder, tenemos que ser consecuentes con lo que nos dejaron. Este año se están convocando las movilizaciones principalmente en el centro de Bogotá. Tenemos la información de el Comité Pro Primero de Mayo en Bogotá, Pro Primero de Mayo Internacionalista y Revolucionario. Están convocando en la Torre Colpatria para las 8 de la mañana en la Torre Colpatria. Entonces ahí tenemos la invitación. El bloque internacionalista. Nosotros a través de la página hemos compartido la invitación y los invitamos a que se hagan partícipes de este bloque y de rescatar nuestro día como internacionalista y revolucionario. También hacemos el llamado si hay personas cambiado. Hoy nos une la necesidad de luchar de forma organizada contra los ricos que nunca van a saciar su sed de ganancias. Es necesario que hoy se conquiste nuevamente la jornada laboral de 8 horas. Hoy es muy normal que en muchas ramas de la producción la jornada laboral sea de 10, 12, 14 horas. Por eso hoy se hace más que necesario que los obreros empuñen el arma de la huelga política de masas para conquistar estos derechos, como sucedió en aquellos días del siglo XIX. Vale recordar que los jefes obreros de esa época, incluyendo a los mártires de Chicago, confiaron en la fuerza de las bases obreras y sus familias. Ellos no confiaron en la ley de los ricos, que por todos los medios les decían que cambiar la jornada laboral a 8 horas estaba prohibido, y que eso no existía en ningún código o legislación. Esas palabras también hoy son vigentes. Muchos dirigentes vendiobreros le dicen eso a sus bases: eso no está permitido, eso no está en la ley, eso no está en los códigos. Pero ¿qué nos enseñaron los mártires de Chicago? La ley, las leyes, las reformas que benefician a la clase obrera se han conseguido con lucha, con sangre, y no pocas veces se han conseguido con muertos. Hoy los jefes obreros deben seguir ese ejemplo de los mártires de Chicago, confiar en sus bases, traspasar el estrecho marco jurídico de la ley de los ricos, movilizar al pueblo para conquistar por medio de la huelga en diferentes sectores y contra el Estado las reivindicaciones más sentidas de todo el pueblo rebelde. Entonces, amigos, nos vemos en las calles este 1 de mayo, internacionalista y revolucionario. Buenas noches. Buenas noches. Hasta pronto.